Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y hoy vamos a hablar de una de las series que yo creo más, digamos, más tensión, ¿no? Ha generado en redes sociales desde el momento en que se anunció, ¿no? Ya no solamente por el batiburrillo que se hizo en esta adaptación, es normal, no normal, perdón, voy a hablar de Cape Fear, ¿vale? Del Cabo del Miedo, la serie protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson, entre otros. Ahora iré un poquito a ello, ¿vale? Lo que decía es que esta serie tiene un reto bastante importante, porque aparte del revuelo que se formó en redes sociales, tenía que cautivar a gente que ha visto la película de Scorsese del año 91, ¿puede ser? Creo que sí, 91, que lógicamente es una de las películas más inquietantes de los 90, y yo, que me encanta esa película, cuando Apple anunció todo esto, yo tenía un poquito de miedo, ¿de acuerdo? Así que cuando Apple me envió los screeners dije, no, tengo que verla del tirón, y me la vi del tirón, de hecho. Y después de verla tengo que decir, chicos, chicas, que os podéis quedar bastante tranquilos, porque siendo otra movida completamente distinta, bajo esa misma cuerda narrativa que tenía la película del 91, que tenía la obra literaria, etcétera, crea un show por sí mismo, ¿vale? Aparte de respetar muy bien las distintas adaptaciones que hemos tenido, pues bueno, creo que hay otra en el 60, creo, en el 70, no me acuerdo muy bien ahora mismo, y la del 91, ¿vale? Así que sí, hay muchísimas diferencias con lo visto respecto a esas adaptaciones, ¿de acuerdo? Digamos que esto es otra cosa, otra forma de ver la obra, otra forma de entender la historia en sí, y aún así me ha gustado muchísimo. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribiros y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, vamos ya con Cape Fear de Apple TV Plus. Aparte de deciros siempre que Apple TV Plus puede ser, si no es ya, uno de los mejores servicios de streaming que hay en el mundo, para mí sí que es el mejor que hay, por calidad, por precio, por todo en general, pero no me voy a repetir, ¿de acuerdo? Así que voy a ir directamente a lo que son unas primeras impresiones, ¿de acuerdo? Antes de meterme un poquito más a fondo, sin spoiler, ¿vale? Pero mucho más a fondo. Y lo primero que hay que decir es que lo que noté a simple vista tras ver la serie, ¿de acuerdo? Al completo, es que no trata de copiar a nada, no trata de copiar a dos pelis anteriores ni nada de eso. Y sinceramente creo que ha sido la mejor decisión posible teniendo la obra maestra que tenemos del año 91, básicamente. Porque claro, ahí tienes que intentar superar a dos leyendas, ¿no? Por una parte a Robert De Niro, que hace un papelón como Max Candy en esa película. En otra, tienes que llegar a la altura de Martin Scorsese. ¿Y quién llega a la altura de Martin Scorsese? Prácticamente nadie, es un maestro, es un señor director en todo tipo de películas. Y teniendo eso como prácticamente misión imposible, decidieron ir por otro rumbo, por otra vía. Algo mucho más lento, ¿no? Algo mucho más de cocción, más lentita, con un ritmo un poquito más pausado. Algo mucho más atmosférico también, y lo más importante, algo mucho más psicológico. Algo mucho más centrado en lo que es el desgaste, ¿no? De la familia ante todo lo que está ocurriendo. Eso me encantó porque creo que convierte lo que es la obra de Cape Fear, ¿no? En algo completamente distinto. Porque la historia ya no va solamente de un hombre aterrador que intenta aterrorizar, valga la redundancia, a una familia hasta llevarlo a los límites, sino que trata también temas de la paranoia, de la culpa y la destrucción emocional progresiva que va de menos a más. Lo que me lleva directamente a ir a hablar de uno de los puntos más fuertes de la serie, sin duda alguna, y una de las mejores cosas que vamos a ver este año, como es la interpretación de Javier Bardem, que está absolutamente increíble. Y lo más inteligente que hace Javier Bardem en este caso, que es un gran actor, es un gran actor que se adapta a todo tipo de situaciones, teniendo lo que es la figura de Robert De Niro en sí en la otra película, intenta no buscar las cosquillas a ese Robert De Niro, a esa actuación que hizo el grandísimo actor, y nos entrega un Max Candy completamente distinto, yendo un poquito sobre la misma vía, ¿no? Sin tampoco desviarse mucho del carril, pero algo completamente distinto, algo mucho más silencioso, mucho más frío y también mucho más contenido emocionalmente hablando, algo que bajo mi punto de vista lo hace completamente más aterrador que incluso que el personaje interpretado por Robert De Niro, porque cuando tienes un personaje así realmente nunca sabes cuándo va a llegar a explotar del todo, y siempre estás como en tensión de ver, joder, a ver qué va a hacer ahora, ¿no? Cómo va a actuar ante esto que está pasando. Y lo bueno que tiene este actor también, Javier Bardem, es que no solamente transmite lo que es físicamente mediante acting, ¿no? Mediante palabras, mediante secuencias, que sí que es verdad que las palabras pueden masticar un poco esa tensión para que el espectador la vibre, la viva, lo que aquí a lo mejor no está diciendo nada y la simple mirada que te echa ya es algo más perturbadora, que te mete un escalofrío, ¿no? En el cuerpo, de decir, madre mía, cuidado, ojito. Aportando un matiz que también me encantó muchísimo, y es que este Max Candy
Candy parece algo mucho más destruido emocionalmente, ¿no? Quizá la interpretación de De Niro era un poquito más psicótica, no era un poquito más psicópata en sí, pero aquí no, aquí desgranamos un poquito más y vemos cierta ruptura emocional, lo que le crea una capa bastante interesante bajo mi punto de vista. Porque aquí no tenemos a un monstruo y ya, ¿no? Tenemos una persona, un hombre consumido por la obsesión, por la culpa, por el resentimiento y el odio acumulado durante años y años y años. Y eso le da muchísima profundidad a un personaje que ya de por sí es interesante y encima tiene un doctor tan interesante como Javier Bardem. Lo que me lleva también y lo que me hila, madre mía, qué bueno soy muy bueno, como diría Vinicius Jr., soy muy bueno. En mi caso es verdad, dejémoslo ahí. Pero sin duda alguna lo que me lleva a hablar, ¿no? Todo esto de dos aciertos profundamente excepcionales como son el personaje de Amy Adams y el de Patrick Wilson. Bueno, más que los personajes, ¿no? Lo que son las interpretaciones de esos personajes. Porque la serie tenían que entender una cosa, ¿no? Que la familia debía verse real, tenía que verse una amenaza real, ¿no? Una familia tranquila, cotidiana, está pasando por una situación bastante desagradable. Y en ese punto, el molde que han hecho tanto con Patrick Wilson como con Amy Adams es excepcional, porque realmente la química que hay entre los dos es muy buena, realmente ves algo natural, es una sincronización natural que muy pocas veces se ve en pantalla, lo que provoca que el peligro sea también muy real. Teniendo dos puntos de vista también muy difíciles, ¿no? Porque mientras Patrick Wilson, digamos que es la mente racional, ¿no? Del matrimonio, es decir, el que intenta mantener poco a poco el control de la situación en un momento en el que prácticamente se está saliendo de control. Y luego está el del personaje de Amy Adams, ¿no? Que es básicamente lo contrario. Es un personaje mucho más emocional, ¿no? Que se mueve mucho más por las emociones. Si siente rabia, la va a soltar en ese momento. Siendo mucho más importante, bajo mi punto de vista, ¿no? Al menos en la sensación que me ha dejado la serie, que el personaje de Amy Adams es mucho más importante en sí que el de Patrick Wilson. Porque de hecho al personaje que da mucho más espacio, le da mucha más complejidad, es este mismo, al personaje de Amy Adams. Aportando algo distinto también a las interpretaciones anteriores de este mismo personaje, ¿no? Y aportando una experiencia bastante única en sí. Que digamos que estamos viendo todo el rato una persona que está atrapada entre el miedo, el descontrol, la desconfianza y la frustración de todo lo que está pasando. Y siendo un personaje tan emocional, le da muchísimo peso a la serie y a todo lo que está viviendo esta familia. En cuanto al tono de la serie, tengo que deciros, chicos, que si estáis esperando escenas icónicas como la de abogado y cosas así, no la esperéis, porque la serie no trata de recrear escenas icónicas, ¿no? Lógicamente hay escenas parecidas, porque al fin y al cabo está basada en un mismo libro. Y hay muchos homenajes visuales y muchas referencias en sí, ¿no? Pero el enfoque principal no es copiar uno a uno, ¿no? Las secuencias más importantes, es otra cosa. Aquí el enfoque es mucho más de tensión psicológica, ¿no? De sensación de invasión prácticamente a esta familia. Y todo lo que conlleva a eso, ¿no? Como la paranoia y el miedo a perder completamente el control de toda tu vida. Lógicamente el formato serie ayuda muchísimo a eso, porque lo que te hace es expandir todo mucho más, que los personajes sean mucho más complejos, con muchas más capas, que el espectador, en su parte, también consiga lo que es emocionarse con ellos, ¿no? Tener esa conexión con ellos, empatizar más bien. Este punto quizás es de lo que más me ha gustado también, ¿no? Que hay muchas series o muchas remakes o cosas así que tratan de, pues, buscar eso, ¿no? Buscar el homenaje perfecto, ¿no? Uno a uno de unas secuencias o de unas palabras o de lo que sea. Esta no, sabe hacer lo suyo propio y eso es algo muy digno de alabar. En otro punto, tanto visualmente como lo que es la atmósfera en sí, me encantaron. Teniendo una fotografía muchísimo más oscura, muchísimo más fría y también en muchos ratos muchísimo más enfermiza que lo que vimos en adaptaciones anteriores, que le da ese toque único en sí, ¿no? Y también esa complejidad a la hora de hilar con lo que está contando narrativamente hablando. Utilizando una baza que para mí ha sido una sorpresa totalmente, ¿no? Y es que utiliza los espacios abiertos como sitios cerrados. Es decir, la serie como nada mucho entre lo que es lo psicológico, la tensión, etcétera, hay muchas secuencias en espacios muy abiertos que mediante la tensión que se hace verbalmente, entre las acciones, etcétera, son secuencias que se vuelven al final muy claustrofóbicas. Como por ejemplo casas, carreteras, no sé, playas, calles totalmente vacías. Todo al final te acaba transmitiendo sensación de amenaza, de que algo está a punto de suceder. Y eso es un punto que juega muy a favor con la serie, es un punto que juega también muy a favor con la historia y es muy complicado de conseguir. Ahora bien, tocando un poco de forma rápida lo que es el tema del ritmo, si buscas una serie que sea muy rápida de ver, muy adictiva, ¿no? De decir, no me como hoy 7 episodios, lo primero es que no vas a poder porque Apple TV Plus la va a lanzar semanalmente como siempre. Creo que el miércoles son 3 episodios, si no recuerdo mal, creo que me han comentado, son 2 o 3, ¿vale? Pero lo vais a tener ahí. Y luego aparte es una serie que se mueve más por la tensión emocional, por las conversaciones incómodas, lo que provoca que el ritmo sea mucho más lento, más de a fuego lento. Así que chicos, os estoy diciendo esto porque si esperáis que la serie vaya ahí con explosiones a muerte, acción trepidante y demás, no es esa serie, ya os lo digo.
tenéis que darla su tiempito, pero creo que va a merecer mucho la pena si le dais ese tiempo. Como os he comentado antes, tiene muchas diferencias con la película, creo que más famosa, ¿no? La adaptación más famosa de esta obra, como es la película del 91. Digo esto porque creo que sí que habrá cierto debate, ¿no? Cuando se estrena la serie, porque hay muchas diferencias. Tal, el enfoque psicológico es muy distinto. Algunos personajes también evolucionan de distinta manera y Max Cady ya no tiene exactamente la misma energía que podemos recordar del personaje interpretado por De Niro. Una actuación mucho más teatral y mucho más explosiva que la que tiene Bardem. Sinceramente, como os he dicho al principio también, creo que un enfoque así de distinto era necesario dividir las dos adaptaciones y que cada uno ya elija la que más le guste. Para mí, en el caso de lo que es la serie, creo que enfoca mucho mejor lo que es todo y funciona mejor porque al fin y al cabo expande mucho más lo que significa cada personaje y al final tienes un dossier completo de cada uno de ellos para empatizar de mejor o peor manera. Pero en general las dos están bastante bien. Luego tú como espectador tienes que decidir cuál te gusta más. Nos vamos a ir terminando y vamos a ir con lo mejor que tiene esta Cape Fear temporada 1. Para empezar, Javier Bardem, ¿no? Que es absolutamente aterrador. No me cabe otro adjetivo en la boca para decir. También el tono psicológico que tiene, ¿no? Siendo una adaptación mucho más lenta y mucho más opresiva también. En tercer lugar, Amy Adams hace un trabajo excepcional y de lo mejor de la serie. Ahí terminando, para mí la atmósfera que tiene, ¿no? Tan opresiva en muchos momentos y también el tema de que sea una adaptación un poquito más distinta, ¿no? Con un flow distinto, pero también muy autoral que se distancie de la película del 91. En general me parece una serie bastante redonda, ¿vale? Pero sí que es verdad que el tema del ritmo lo veo un poco complicado, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que lo van a encontrar un ritmo bastante apropiado, como es el caso mío. A mí me ha gustado el ritmo que tiene, pero para otros creo que puede ser demasiado lento, ¿no? Y al final, como espectador, tú vas a acabar comparando con la película del 91, vas a acabar comparando una película con una serie, algo que no es para nada justo, y creo que le va a servir en contra a la serie. Pero en conclusión, para mí Cape Fear, El Cabo del Miedo, esta temporada 1, es un thriller psicológico muy sólido, muy inquietante, tremendamente bien interpretado. Lógicamente no supera la película de Martin Scorsese, ¿vale? Pero es que tampoco hay que comparar, cada cosa está en su mundo, cada cosa es una cosa, vamos a hablar así un poco raro, porque creo que construye su propia personalidad de forma acertada y nos da personajes también mucho más complejos que la película del 91. Como digo, no hay que comparar, pero si vienes esperando un poco la película de Scorsese, no es ese punto, son dos productos totalmente distintos que se pueden disfrutar también a la vez. Pero bueno, decidme en comentarios, ¿tenéis ganas de esta El Cabo del Miedo, temporada 1? ¿No la tenéis ganas? ¿Estáis esperando a verla para comparar con la película? ¿Qué os pareció la película del 91? No sé, lo que queráis, ya sabéis que yo leo, os escucho, os todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo.